¿Tú te has preguntado seriamente a ti mismo alguna vez qué es el pensamiento? ¿Cuál consideras que es la enfermedad del siglo XXI? La codicia. Porque todos estamos vacíos y de ahí la desgarradora soledad, el miedo, el afán de encontrar a otra persona que nos complemente. El toreo es un arte, pero quien dice eso se descalifica por sí mismo. Quien dice eso es que debería avergonzarse. Acéptate y quiérete como eres. No, yo me disgusto profundamente. ¿Para qué? Para mejorar, para humanizarme. ¿Y entonces crees que hemos evolucionado como sociedad? No, que va. Evolucionar. Un político nunca es de fiar. Un partido político es una secta. Cumple todos los requisitos de secta. ¿Cuáles serían los pasos para hacer verdaderamente yoga? Durante el mes que estuve, casi un mes en coma, pasé por todo lo que te puedas imaginar aquí. Todo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast. Es un verdadero placer, como siempre, estar tras vuestra pantalla un día más y hoy, una semana más, tengo un invitado súper especial. Hoy vamos a hablar de un tema que hasta ahora no habíamos tratado en el podcast, que es el yoga, pero también vamos a hablar de espiritualidad, vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de la vida misma, que a veces hay que reflexionar sobre estos temas y lo hacemos muy poco. Mi invitado de hoy es maestro de yoga, es escritor, ha escrito más de 250 horas, que se dice pronto, pero es una vida dedicada a ello. Es fundador del Centro Sadak en 1971. Es un verdadero placer tener en un nuevo episodio de Compede Podcast a Ramiro Calle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por traerme. Un placer tenerte aquí, Ramiro, y perdóname que te tutee. No sé si me das permiso. No faltaba más. Es que no permito que no se me tutee. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí, por habernos cedido tu tiempo. Gracias a ti y a todo tu equipo. Antes de empezar, quería darte las gracias porque me has regalado antes, fuera de cámaras, este maravilloso libro que acabas de publicar hace muy poquito, Concentración y Meditación para Dummies. No sé si nos puedes explicar un poco de qué va, etcétera. Pues mira, por lo visto, para dummies quiere decir para personas principiantes. Correcto. En un tema o que no están lo suficientemente iniciadas. Lo que he tratado de recoger en este libro de concentración y meditación es una serie de enseñanzas, de principios, de métodos para conseguir algo que todos deseamos: ordenar la mente, liberarla de sufrimiento inútil, aprender a pensar y a dejar de pensar, y sobre todo aquello que me gusta decirle a mis alumnos: si tu mente te provoca dolor, cámbiala, porque todos tenemos una mente, por un lado aversiva, por otro lado adictiva, por otro lado conflictiva, y al final, como la mente es nuestra casa, nos crea infinidad de problemas. Claro. ¿Te ha pasado que quieres aprender un idioma pero no sabes ni por dónde empezar? A mí me pasa con el inglés. Desde el colegio quiero mejorarlo, pero nunca tengo claro cómo hacerlo de forma ordenada y constante. Y eso es un problema, porque hoy saber idiomas es clave. No solo a nivel profesional, que cada vez más trabajos lo exigen, sino también a nivel personal. Viajar, comunicarte mejor, no sentirte limitado fuera de tu idioma, poder conocer gente de distintos países. Ahí es donde entra Babel. Babel es una plataforma de aprendizaje de idiomas diseñada para aprender con sentido. Sus cursos están creados por expertos y se centran en palabras y situaciones cotidianas para que el idioma tenga lógica desde el principio. Las lecciones son cortas, fáciles de encajar en el día a día y puedes aprender escuchando, hablando, leyendo o escribiendo. Y todo desde el mismo sitio, con seguimiento claro del progreso. Yo lo llevo usando varias semanas y me está ayudando mucho a tener una estructura y avanzar sin sentirme perdido. Junto conmigo, más de 25 millones de personas ya confían en Babel. Tienen 14 idiomas disponibles y una garantía de reembolso de 20 días. Y ahora, para los seguidores de Compede Podcast, hay una oferta especial por tiempo limitado. Puedes conseguir hasta un 60% de descuento entrando en babel.com/compedepodcast. Te dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado. ¿Y cómo podemos dejar de pensar en estos tiempos en los que continuamente nos bombardean con información en redes sociales? Estamos comparándonos constantemente con el contrario, con tanto nuestro amigo como con nuestro enemigo. Y bueno, tenemos unas expectativas, ¿no?, a las que parece que tenemos que llegar, y si no se llegan a ellas, pues no eres nadie, ¿no? ¿Tú te has preguntado seriamente a ti mismo alguna vez qué es el pensamiento? ¿Qué es este misterio que llamamos pensamiento?
Yo personalmente sí me lo he preguntado. A mí me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho la teoría de la mente, todo el tema de la conciencia, que es el conocimiento mismamente, que es la conciencia, es decir, cómo podemos pensar. Si, por ejemplo, nos cortasen por la mitad del cerebro, ¿no? No habría nada aparentemente, ¿no? El pensamiento son procesos mentales, se puede decir químicos, es complejo, ¿no? ¿Con qué pensamos? Con el cerebro, con el resto del cuerpo también, ¿no? Con el sistema nervioso central, linfático, etcétera. Yo es una pregunta que me he hecho alguna que otra vez, pero no tengo una respuesta. Mira, el problema, Luis, es que si te regalan, por ejemplo, un Lamborghini, un coche muy poderoso, si lo sabes conducir, está bien. Si él te conduce a ti, está mal. Claro. El pensamiento es una fuerza, es una herramienta, es un instrumento. Si sabemos dirigirlo, si sabemos regirlo, nos ayudará. Si por el contrario nos piensa, nos creará todo tipo de neurosis, de problemas, de miedos irracionales. ¿Qué es el pensamiento? Que es algo que todos deberíamos cuestionar. Sí. El pensamiento es tiempo, es espacio. Ahora mismo con el pensamiento te trasladas al siglo XVIII o imaginas el siglo XXII, te trasladas a la Luna o a Marte. El pensamiento te mueve hacia adelante, hacia detrás. Y el pensamiento es datos, es experiencia, es información. Pero Luis, el pensamiento es sabiduría, el pensamiento es concepto, el pensamiento es un cúmulo extraordinario de datos, pero que no nos hacen mejor, no nos transforman, no nos humanizan. Por eso Descartes dijo, pienso, luego existo. ¿Y sabes qué digo yo? Cuando no pienso, existo mucho más. Mi gato no piensa, siente. Por eso le adoro y por eso ha sido mi gran maestro. Tengo un libro que se llama Lo que aprendí de mi gato Emil, que es el más vendido en la editorial en los últimos años. Y él ha sido mi gran maestro, me lo ha enseñado todo. O sea que resulta que he ido al Himalaya, a Bután, al Tíbet, a todas partes, y tenía en casa el gran maestro que era Emil. Porque un gato nunca es rencoroso, no te juzga, no tiene afán de venganza, nunca odia, es sereno, está en sí mismo. ¿Por qué? Porque ha sabido encontrar ese agujero negro del cerebro hacia lo que está más allá de la mente ordinaria. ¿Cuál consideras que es nuestro mayor pecado como especie? El mayor pecado es el ego, que da por resultado el egocentrismo, la avaricia, la desmedida soberbia, el afán de posesividad, el manipular a los demás, el jactarnos de nosotros mismos, el estar siempre midiéndonos, comparándonos con los demás. El ego es un falsario, el ego es un enemigo que no nos damos cuenta hasta qué punto nos roba nuestra verdadera identidad y nos hace creer que somos el que no somos. ¿Y cómo podemos acabar con el ego? ¿Cómo descubrirías tú los trucos, los juegos de magia de un prestidigitador? Yo hice magia de pequeño. Entonces, ¿cómo podría yo descubrir tus juegos de magia de prestidigitación? ¿Cómo? Observando. Correcto. Observando tan finamente, tan rigurosa, tan intensamente, que sea capaz de descubrir aquello que es real, pero lo haces irreal, y lo que es irreal, que lo haces real, que es la magia. Resulta que te sustraen lo que es real, con artimañas, y te hacen ver lo que no existe. Y no es eso el pensamiento.
Tú eres el que eres. Tú eres el que te han dicho que eres. Tú eres el que quieres ser. ¿Quién es Luis? Es una buena pregunta. ¿Quién es? Claro. Mírate hacia adentro, no tu apariencia, no la fama que puedas tener o no, no tu estatus, no tu envoltura física. ¿Quién eres tú en lo profundo? ¿Es una pregunta que tengo que responder o tengo que reflexionar sobre ella? Tienes que indagar y averiguar. Esto es lo que se llama autoaveriguación. Yo no soy el que me han dicho que soy. Yo no soy el que creo ser. Yo no soy el actor. Yo soy el testigo. Si estás en la acción, llega un momento que te crees el papel que representas. Hay que ir más allá del papel que estamos representando. ¿Quién es Ramiro Calle? Esa es la gran pregunta que llevo haciéndome desde que tenía uso de razón. ¿Soy este cuerpo? ¿Soy esta mente? ¿Soy mis deseos, mis ambiciones? ¿Quién soy yo? Y esto es como ir desgranando paso a paso aquello que es lo que llamaríamos la esencia. No soy la falsa personalidad, no soy el ego, ni siquiera soy este cuerpo que tendré que dejar en cualquier momento. No soy lo que creo haber conseguido. No soy lo que los demás me han hecho creer que soy. Hay que ir indagando y este es un proceso de autoprofundización. Un proceso en el que tengo que irme desenmascarando, quitándome capas y capas y capas hasta poder llegar a esa esencia, como quieras que le llamemos, que está más allá del nombre, de la forma, del pasado y del futuro. Cuando estás en el sueño profundo sin ensueños, ¿quién eres? Es una reflexión muy interesante. Incluso si todas las noches duermes con alguien en tu cama, cuando llega el momento de conciliar el sueño, tu pareja entra en su universo, tú entras en el tuyo y durante 7 horas, 8 horas, ni sabemos que existe. Estamos en otro espacio-tiempo totalmente diferente. Aquí te tendría que preguntar si crees que los sueños se pueden interpretar o si tienen interpretación. Le preguntas a una persona que ha hecho psicoanálisis 10 años y que además me formé para psicoanalista. Los sueños tienen una interpretación, pero hay que distinguir entre sueños con hondo significado psicológico y sueños triviales que da igual interpretarlos que no. Pero todo sueño que se repite, que es muy intenso, tiene un significado profundo. ¿Puede otra persona ayudarnos a interpretarlo? Lo mejor es relajarse en profundidad, traer el sueño a la mente, crear asociaciones de ideas con ese sueño y tratar por uno mismo de descubrir qué nos está diciendo ese sueño. Por ponerte un ejemplo, durante años y años estuve soñando en una montaña que es importantísima, el Kanchenjunga, que es de las más altas del mundo. Siempre soñaba que empezaba a escalarla, pero nunca llegaba. Año tras año soñando que empezaba a escalar el Kanchenjunga, pero nunca llegaba a la cima. ¿Qué era ese anhelo mío de llegar a la cima? Era llegar a la cima de la consciencia, a una sabiduría profunda y liberadora. Hay personas que siempre están soñando que se van a bañar en una playa y nunca lo consiguen. ¿Qué es la playa? La playa es
El arquetipo de lo femenino es la búsqueda de la mujer plena. Y así los sueños tienen interpretaciones muy diversas, pero para cada persona la interpretación es distinta. Quiero decir con ello, todos estos libros, el significado de los sueños, la interpretación de los sueños, no son válidos. Tú y yo podemos esta noche soñar que estamos volando. A lo mejor para ti eso es una significación o simbolismo sexual o erótico o de cualquier tipo, a lo mejor para mí es huida, es miedo. Quiero decir que el mismo sueño hay que interpretarlo siempre en base al soñador. ¿Crees que la idea de felicidad es algo alcanzable? He escrito 3 libros sobre la felicidad. El libro de la felicidad, la ciencia de la felicidad, etc. Pero nunca me refería a la felicidad exterior, me refería a la dicha interior, un estado que en la psicología oriental llamamos santosa, que quiere decir la dicha interior, la dicha del alma. No es diversión, no es solo placer, no es entretenimiento, no es distracción. Es un sentimiento muy profundo de paz interior y no hay nada que pague un instante de paz. Por eso me atrevería a decir que lo que llamamos felicidad no es tal y por eso nadie es feliz, por eso nadie la encuentra. ¿Por qué? Porque todos con el ego, con el pensamiento, con la mente adictiva, queremos más de lo mismo. Y eso no tiene fin. Más de lo mismo. Lo que se llama en la India el círculo vicioso del 99. Cuando de algo tienes 99 dices, voy a redondear y a tener 100. Cuando tienes 199, voy a redondear y a tener 200. Eso no tiene fin. Y por otro lado, ¿cómo encontrar la dicha en lo inestable, en lo contingente? Podemos encontrar momentos de placer, de dolor. Como dicen los chinos, vienen los vientos del este, los vientos del oeste. Pero en el exterior dicha es que solo es posible. La dicha es una actitud mental, es un estado de consciencia, es un comportamiento ante la vida. La dicha está muy cerca de la aceptación consciente de lo inevitable y de saber hallar en uno mismo, yo diría, ese hálito, ese aliento que nos reporta completud, porque todos estamos vacíos y de ahí la desgarradora soledad, el miedo, el afán de encontrar a otra persona que nos complemente, que como digo en mi libro El arte de la pareja, si tú quieres para resolver tus complejidades encontrar otra persona que lo haga, es muy mal negocio porque la otra persona lo que va a añadir es sus complejidades a tus complejidades. ¿Consideras que hay una epidemia de soledad hoy en día? Porque comentabas, ¿no?, el tema de que nos da miedo la soledad y no sé si forma o vivimos en un momento ciertamente paradójico en tanto y cuanto que estamos más interconectados que nunca gracias a las redes sociales, pero parece ser que nos hemos distanciado más del prójimo que nunca en la historia de la humanidad. Efectivamente. Todos acarreamos eso que se ha venido a llamar la insoportable levedad del ser. Ese vacío interior, esos agujeros psíquicos que como no somos capaces de rellenarlos, cada día se abren más, no se engullen y sentimos más miedo, más soledad, más indefensión. ¿Cómo podemos llenar esos agujeros psíquicos? No es con más de lo mismo. En eso ya hemos fracasado.
No basta con tener 3 neveras, 3 televisiones, 2 coches. Ya hemos fracasado en ese terreno, aunque no parece que nos demos cuenta. Esos agujeros psíquicos hay que llenarlos de nosotros mismos. Y la soledad es un sentimiento que hay que atravesar. Es como cuando éramos niños y temíamos atravesar un pasillo oscuro. Si lo atravesábamos, vencíamos el miedo, y si no, siempre estábamos acarreando ese miedo. Hay que atravesar la soledad y comprender que cada uno es su propio refugio, su propio maestro, su propio terapeuta. Y cómo de importante en la soledad, ¿no? Y ya por relacionar las 3 temáticas, la felicidad, la soledad y esta tercera que te quiero mencionar, que es el amor, ¿cómo de importante es el amor para combatir la soledad? El verdadero amor, importantísimo. Es una orquídea preciosa, es el bálsamo capaz de sanar todas las grietas del alma. El verdadero amor. Pero el amor posesivo, el amor que se basa en reproches, en celos, en manipulación, en extorsión, eso es amor. El amor dependiente es amor. El amor exigente es amor. El amor que solamente busca sensaciones placenteras es amor. Hoy me das sensaciones placenteras y digo que te amo. Y mañana dejas de procurarme esas sensaciones placenteras y ya no quiero volver a saber nada más de ti. Recuerdo un cuento precioso de Guy de Maupassant, que está enamorado de una mujer que cuando va a visitarla un día descubre que tiene manchas en el cuerpo y que ha adquirido la lepra. Entonces duda, se asusta, ¿me voy o hago el amor con ella? Y para no desairarla, con verdadero amor se expone, hace el amor con ella y luego él es contaminado por la lepra y muere. Es muy fácil querer a alguien si hace lo que tú quieres, si te da infinidad de placer sexual o de cualquier otro tipo. Es muy fácil que alguien llene tus huecos de soledad y entonces dices que la amas. Pero no tenemos ni la menor idea de lo que es verdaderamente amar. Porque amar desde el ego, desde el pensamiento, que es acaparador, que es manipulador, eso no es amar. El otro día me veía una charla, un podcast muy interesante con Santiago Benjumea. Santiago Benjumea es un analista, un reputado analista funcional de la conducta, un psicólogo conductista, que es como la rama empírica de la psicología, ¿no? Y hablaba sobre el amor, ¿no? Y hacía una distinción entre estar enamorado y el amor, ¿no? Para él, estar enamorado y amar a alguien, ¿no? Por así decir, o la diferencia entre enamorarse y el amor, ¿no? La distinción que él hacía era que pues, estar enamorado poco tenía que ver con el amor, porque el amor lo entendía como un acto altruista y el estar enamorado como algo, pues quizás una alteración bioquímica, por así decir, egoísta, en tanto y cuanto que pues, dependía mucho de los neurotransmisores, de la oxitocina, de la norepinefrina, dopamina, etc. Entonces, quería preguntarte a ti cuál es tu reflexión y si consideras que estar enamorado es lo mismo que amar. Amar es un acto consciente. Amar tiene unas exigencias que hay que cumplir. Le preguntaron a Erich Fromm, después del gran éxito de su libro El arte de amar, si se puede aprender a amar. Y dijo, sí, somos seres de aprendizaje, igual que aprendemos un idioma, igual que aprendemos una profesión, aprendemos a amar si nos lo proponemos. Pero no es el amor ciego, el amor mecánico, el amor que solo se basa en exigencias, en reproches, en extorsiones. No es el amor que solo busca
sensaciones gratas. No es el amor que solo trata de sumar orgasmo tras orgasmo, como ahora nos ofrece este falso tantra que no tiene nada de tantra, sino que Occidente lo distorsiona absolutamente todo. No es el amor que aferra. El verdadero amor es el amor que suelta. El verdadero amor es aquel que es consciente y que pone los medios para que la persona amada sea feliz a riesgo de perderla. Si hiciéramos un test a la población y preguntáramos, ¿usted es capaz de poner los medios para que su pareja sea feliz aun a riesgo de perderla? El 90% dirían que no. Lo que quieren es poseer, aferrar, utilizar a la otra persona. Claro. ¿Crees que se puede estar enamorado toda la vida? No, creo que se trasciende el enamoramiento y, como dijo un maestro, al final del sexo, el amor. Lo que hace falta es saber modificar las relaciones si llega el caso. Si una relación ya no funciona armónicamente como pareja, cambia la relación para que se convierta en una relación de profundo cariño y amistad. Repito, al final del sexo, el amor. No es un sueño, puede hacerse. Nunca que yo haya estado con una mujer de pareja o incluso semi-pareja, he dejado de amarla y de quererla. Yo lo que no puedo entender es que alguien que dices que amas, luego la detestas, la odias, la llevas a los tribunales, la chantajeas si hay hijos con los hijos, pero ¿qué grado de conciencia tienen esas personas? Ya. Estoy muy de acuerdo con el tema de la posesión, pero claro, estarás de acuerdo en que hay veces, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una ruptura, lo idílico es que haya esa transformación, ¿no? Del sexo al amor, al cariño, ¿no? De hecho, un amigo mío, biólogo, Mario Bonder, hacía un vídeo, ¿no? Dando la explicación científica o biológica, ¿no? sobre el amor, y él decía que a grandes rasgos, ¿no? Era una mezcla entre cariño, dependencia y atracción, ¿no? Atracción sexual, lo que explicaba en cierta medida, o las variables que en cierta medida explicaban el amor. Pero claro, hay veces que una persona pues, puede amar más que la otra y una tiene, pues quizás, no sé si tanto ese instinto posesivo, aunque supongo que me dirás que sí, y una se desencanta antes y rompe el vínculo antes sin que la otra persona haya madurado, ¿no? Y haya llegado a ese nivel. Entonces, no sé, nos estará viendo mucha gente seguro que le pase esto, ¿no? Que los típicos corazones rotos, ¿no? Que se llaman. ¿Qué aconsejarías hacer en estos casos? Mira, querido Luis, mi libro El arte de la pareja se subtitula Saber asir, saber soltar. Aferrar, asir, dominar, utilizar es fácil. Lo difícil, lo humano, es saber soltar. Cuando llega el momento, hay que saber soltar, igual que vamos a tener que soltar este cuerpo, nos guste o no, cuando llegue nuestro momento. Hay dos clases de amor. Uno le vamos a llamar el amor mecánico, el amor posesivo, el amor instintivo. Y el otro le vamos a llamar el amor consciente. El amor consciente es una senda. Fíjate si será una senda que se dice, los dioses aman conscientemente y el que ama conscientemente se convierte en un dios. ¿Qué es el amor consciente? Es un aprendizaje. Hay que aprender a no dejar que nuestro ego se desafore y quiera controlar, dominar a la otra persona. Hay que aprender a soltar, a permitir que la otra persona se realice, incluso si tiene que prescindir de nosotros. Antes te preguntaba
al principio de la charla, ¿no? ¿Cuál era nuestro mayor pecado? Ahora, para que no me llamen catastrofista o pesimista, quería preguntarte cuál consideras que es nuestra mayor virtud. Desde luego, la compasión. Es que hoy en día que tanto se habla de empatía, la palabra está de moda, pero en realidad no hay ninguna empatía. ¿Qué es empatía? Te pones en la situación de la otra persona para, si puedes, atenderla y ayudarla. Esta sociedad, Luis, está llena de narcisistas. El narcisista no tiene ojos para ver las necesidades ajenas. Si no ves las necesidades ajenas, ¿cómo las vas a atender? Es imposible. La compasión es la flor más preciosa, más aromática y más transformativa. Y la compasión nos llena de dicha, cambia de alguna manera las coordenadas de nuestra alma, nos humaniza, y si algo necesita esta sociedad es ternura. ¿Hay algo más bello, más transformativo, más inspirador, más revelador que la ternura? ¿Y qué es lo que le falta a esta sociedad? Ternura. Mucha ternura. Mucha ternura. Pero existe. ¿Cómo que existe? Claro. ¿Quiénes crees que son los humanos o los pueblos que más compasión tienen? En mi opinión, esta sería una división falsa. Es personas, no pueblos. Hay personas que son bondadosas de corazón, que no hay maldad en su mente, y hay personas que tienen un corazón de acero y que hay mucha maldad en su mente. En una de mis largas conversaciones con Vicente Ferrer, me acuerdo que él me dijo: Ramiro, lo único que le pido a Dios es un corazón de carne y sangre, no un corazón de acero, no un corazón de madera, no un corazón de hierro, un corazón de carne y sangre. La sensibilidad, el conectar con los demás, el ponerte en su lugar, el considerarlos parte de la gran familia cósmica que somos, el que toda forma de vida es sagrada. ¿Cómo se puede maltratar a los animales? Yeah. ¿Cómo puede haber toreros? ¿Cómo puede decirse que el toreo es un arte y forma parte del patrimonio nacional? Yeah. Pero quien dice eso se descalifica por sí mismo. Quien dice eso es que debería avergonzarse. ¿Cómo podemos dañar a los animales, a los niños, a las mujeres? Seguimos igual que en el medioevo, seguimos igual que en la prehistoria, mucho peor. ¿Dónde está la evolución de la conciencia? Y en todo esto, Luis, no vale de nada la neurociencia. La neurociencia, ¿qué hace? Yo la respeto, pero ¿qué hace? Explicarte un poco lo que pasa en un lado, en otro, el cerebro, el hemisferio izquierdo, el derecho, etc. Si es que el amor no se puede reducir a datos, no se puede reducir a información, no se puede reducir a si funciona en ti mejor la serotonina, las endorfinas, etc. El amor es amor. Y el gran místico sufí, Rumi, dijo: cuando voy a escribir sobre el amor, se rompe la mina de mi lápiz. Se rompe la mina de mi lápiz, dando a entender que el amor es amor. ¿Qué podemos decir sobre el amor? ¿Lo sientes o no lo sientes igual que la indulgencia, la compasión, la ternura? Hay gente que nunca ha tenido un destello de ternura en su vida. Y esa gente que nunca ha tenido un destello de ternura en su vida, ¿crees que es porque ha nacido
perversa o porque el ambiente le ha hecho perverso? Sabes que hoy en día se habla mucho de lo que es lo genético, lo epigenético, El el ambiente. ambiente. Hemos tratado mucho esa ¿Ves? temática en Bueno, Confe de Podcast. al final, lo que yo te voy a decir que es para mí lo alentador. Uno no es como es, uno es como quiera ser. Uno no es como es, uno es como se haga también a sí mismo. No podemos ser unos fatalistas o derrotistas de aceptarnos como somos. Yo nunca me he aceptado como soy. A mí no me gusta ese eslogan de la llamada falsa nueva era. Acéptate y quiérete como eres. No, yo me disgusto profundamente. ¿Para qué? Para mejorar, para humanizarme. Trato de desenmascararme y de ver mi lado oscuro, la sombra que decía Jung, mi lado mezquino, ruin, mentiroso. ¿Para qué? Para sanarme. Si todo eso lo acepto y me quedo tan a gusto, voy a morir tan lerdo o necio como he vivido. Hay que aprender a cambiarnos. ¿Y el cambio dónde está? El cambio está también dentro de nosotros. ¿Por qué no cambia nada en la humanidad? ¿Por qué guerra tras guerra, conflicto tras conflicto, desigualdades sociales de todo tipo, explotación, denigración imparable? ¿Por qué? ¿De dónde sale todo eso? De la mente humana, que no cambia. Por ejemplo, ¿a qué se deben las guerras? ¿De dónde emanan las guerras? De la mente de los jefes de Estado de cada país. Y de ahí ya todo se va contaminando y revolviendo, pero todo empieza en la mente. Y lo que tenemos es que tratar de esmaltar de ternura y de compasión nuestra mente. No es un sueño, no es utópico, se puede hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que hay gente que se empeña noblemente en ello y que hay gente que le da igual porque solo viven para su mezquino ego. ¿Y entonces crees que hemos evolucionado como sociedad? No, que va, evolucionado. Mira, a lo largo de 100 viajes a India y 120 a Oriente, he hecho esta pregunta que tú me acabas de hacer constantemente a todo tipo de maestros. Todos me han dicho, no hay motivos para ser optimista. Si somos realistas, vemos lo que está sucediendo en todas partes. Porque además solo conocemos la punta del iceberg de lo que pasa. Y como dijo Stefan Zweig, dijo, es terrible pensar que todos, que millones y millones y millones de personas estamos dominadas y manipuladas por unos cuantos dirigentes que se encierran a charlar en una habitación y dirigen el mundo. Es terrible la indefensión psíquica, mental, emocional, moral que todos tenemos, todos siendo explotados psíquica, mental y materialmente por un minúsculo grupo de personas que dirigen el mundo. Si esas mentes no cambian, se cumple lo que decía Jesús. Dirigentes ciegos, dirigiendo a ciegos y todos al precipicio. Esto es real. Es que la gente te oye hablar y a lo mejor dice, Ramiro, eres catastrofista, yo todo lo contrario. Si llevo 60, 70 años tratando de llevar estas enseñanzas, métodos, técnicas a los demás, es porque soy un consumado optimista, pero desde el realismo. Tu opinión entonces entiendo que de la política es nefasta. ¿Pero cómo? Pero es que vamos, es que aquí recurro a lo que dijo Krishnamurti, un político nunca es de fiar. Los políticos en un 90% no son solventes.
Yo hay 3 personas que no quiero tener como amigos: un torero, un cazador y un político profesional. Fíjate que digo profesional, porque a veces me escriben políticos de diferentes partes de España con mucha honestidad y buenas intenciones. Pero el 90% de los políticos profesionales, si tú y yo nos sentáramos con ellos, sienta uno aquí, no sé si has sentado alguno, sienta uno aquí y pregúntale, honestamente, ¿usted lo que trata de hacer es para bienestar de los demás o de usted mismo? Y si es honesto, te dirá: para mí mismo. Los demás no me importan nada. Me importo yo. No sé si se atrevería a decir eso frente a las cámaras. Si es honesto, sí. Claro. Claro, si es honesto, a lo mejor no es político. Ya estamos en la... Es una contradicción lógica, ¿no? contradicción. Bueno, de hecho, vino aquí Juan Carlos Monedero, pero ya no era político por entonces. Nunca ha venido ningún político en ese estado, en estado activo, a Compede Podcast. También es verdad que nunca me han interesado en demasía los políticos. Prefiero a los filósofos, economistas, científicos. Así te mantendrás por lo menos medianamente sano. De la otra manera, entrarás en esa cloaca que no tiene fondo. Yo también uno de los problemas que siempre he visto con respecto a los políticos es que están... Bueno, si vienen es porque están en campaña, ¿no? Entonces, cuando están en campaña y cuando no, pues también... siempre te van a responder lo que les dice el partido o con el boletín en la mano. Pero, entonces... ¿sabes lo que yo dije hace ya muchísimos años en todos los medios? Hay 2 cosas en las que he sido constante en los medios cuando me han preguntado. Que jamás me hubiera gustado estrechar la mano de un Blair, un Nixon o un Aznar. Es que no lo haría. No quiero tratar con esa gente que ha cometido crímenes de guerra y que no piden disculpas y que no se arrodillan y dicen perdón, perdón, perdón a la humanidad. Eso por un lado. Y por otro lado, es que no tengo nada que hablar con una persona que es parte de una secta. A mí, a lo largo de años, cuando estuvieron de moda esos programas en los que se hablaba mucho de las sectas, me preguntaba mucho qué pensaba de las sectas, los líderes de las sectas, un largo etcétera. Y siempre dije que un partido político es una secta, cumple todos los requisitos de secta. Si tú y ahora en un diccionario vemos lo que es una secta, es que encajan perfectamente los partidos políticos. Es un número de personas que se reúnen alrededor de un líder carismático que sigue sus órdenes, sus leyes. Sin cuestionar, ¿no? ¿Qué? Sin cuestionar. Sin cuestionar, sin indagar, sin racionalizar. ¿Y cuál es tu opinión sobre los medios de comunicación, ¿no? Porque muchas veces se habla de que la política, los medios de comunicación y el poder económico conspiran, no sé si en la sombra o no, imponen el criterio imperante de la época, ¿no? Y son, ya te digo, estos 3 instrumentos que es la política, los medios y el capital. El poder es putrescible. Subrayémoslo. El poder es altamente putrescible. ¿Qué va a hacer el poder? El poder, además basado en lo económico, es más putrescible. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer siempre manipular, explotar, aprovecharse de, utilizar. No podemos ser optimistas tampoco con respecto a muchos, no digo todos, medios de comunicación, porque son putrescibles, puesto que están basados en el poder y en lo material. Claro. Quiero preguntarte también por los hombres santos, porque tú en cierta medida te has dedicado a cazar hombres santos, ¿no? ¿Qué son los hombres santos? Para mí, un hombre, una mujer que pudiéramos llamar santos sería una persona que
se ha adentrado en un tipo de conciencia mucho más humano, generoso, lúcido, cooperante, o sea, que ha ido más allá de los grilletes férreos de su ego para conectar a un nivel totalmente diferente con todas las criaturas sintientes. No me gusta la palabra gurú, que quiere decir el que quita la oscuridad y da la luz, pero está todo lleno hoy en día de falsos gurús, de cosas totalmente también falsos, de mercenarios del espíritu. Lo peor que hay es un mercenario del espíritu, porque claro, quien es mercenario de algo material, esto es más pasable, pero encima ser un explotador, un mercenario del espíritu es terrible, y hoy en día está lleno por todas partes de mercenarios del espíritu tratando de exprimir a los demás, de esquilmarlos mediante falsas promesas. Y como la gente no quiere pensar bien, sino solamente estar en su pensamiento obsesivo, se dejan engatusar, manipular por todos estos mercenarios del espíritu. Que sobre todo imperan, o por lo menos donde yo los veo, en redes sociales. Por supuesto. En redes sociales, en congresos enormes, en reuniones de miles de personas, todos se mueven por lo mismo. Se mueven por aquello de yo predico, pero no practico. ¿Y cómo podemos detectarlos? Discernimiento, lucidez, poner a prueba al maestro. Si tú quieres ir a un médico, te tratas de informar un poco qué necesitas, qué requieres. Pero sin embargo, la gente es ciega, está dispuesta incluso al servilismo, a una especie de rendición ciega y abyecta con respecto a estos falsarios, porque tienen tanto vacío interior que los necesitan aun sabiendo que son incluso falsos. No sé si recuerdas, hubo una película de un documental de un joven que no cree para nada en los gurús ni en los maestros y se hace pasar por maestro de yoga, maestro espiritual, y consigue un número enorme de discípulos sin saber nada, solo con promesas. Y llega el día en que les reúne para decirles que él no es un maestro y que todo esto ha sido un montaje. Pues se enfadan y quieren seguirlo teniendo por maestro. Porque eso que demuestra la inmensa indefensión espiritual de uno mismo, que en lugar de aprender a agarrarnos a nosotros, a ser nuestro propio refugio, constantemente necesitamos figuras paternas o maternas que nos sigan consolando. Pero lo peor es que esas figuras paternas y maternas, el 90% son falsarios. Claro. Y por eso que, pese a que hay muchísima historia sobre estafas y cuestiones de estas, cada año siguen incrementando porque hay gente que quiere ser estafada y gente que quiere estafar. Entonces es un match perfecto. Igual que ya sabes la célebre frase de hay tiranos porque hay gente tiranizable. Claro. Pues muchas veces es que es tan desgarradora la soledad del individuo que prefiere que le estafen, pero que le hagan creer eso, falsas promesas o expectativas inciertas. Claro. Quería preguntarte también, ¿quiénes son los yogis? ¿Qué es yoga? Yoga es unión. El yoga tiene una antigüedad de por lo menos 6.000 años. El yoga es el primer método o sistema de mejoramiento humano.
El yoga no es religión, no es culto, no es calistenia, no es deporte, no es sectario. El yoga es un método de mejoramiento humano, un método para esculpirnos psíquica, mental, emocionalmente a nosotros, para mejorar, para que todos esos potenciales que están ahí no se queden aletargados, sino que podamos actualizarlos. El yoga viene de muy, muy atrás. Hoy en día se dice que hay 300 millones de personas que practican yoga. Lo cierto es que seguramente de esos 300 millones de personas que creen que practican yoga, habrá 1 millón que realmente practica yoga. Los demás practican el culto al cuerpo, el culto al ego, el afán por ser más flexibles y convertirse en los más flexibles del cementerio, practican técnicas de fortalecimiento de glúteos, de reducción de grasa en el abdomen, pero eso no es yoga. El yoga es un sistema muy, muy amplio que va al cuerpo, las energías, la mente, las emociones. El gran psicólogo transpersonal, que era William James, uno de los más grandes de la humanidad, dijo: es el sistema más venerable del mundo. Pero en Occidente tenemos un raro privilegio. Todo lo adulteramos, todo lo modificamos, lo desdibujamos, lo pervertimos y lo mercantilizamos. Yoga, zen, el mindfulness en el 80% no es tampoco verdadero. Ya no te digo el tantra, que se ha convertido en un simple yoga sexual. Todo lo modificamos, pero ¿por qué? Porque ¿cuál es el interés de Occidente y ahora igual de Oriente? Simple y llanamente rentabilizar a toda costa, cueste lo que cueste, sin mirar lo que pueda pasar. Claro. Y entonces, ¿cuáles serían los pasos para hacer verdaderamente yoga? Informarte, discernir y elegir una serie de libros que son soberbios y que te da la idea de lo que es el yoga. El yoga es un campo inabarcable. En el yoga hay filosofía, hay mística, hay espiritualidad. Es el precursor de la ciencia psicosomática. Es la psicología de las profundidades más antigua del mundo. Infórmate. No conviertas el yoga simplemente en acrobacia, en una gimnasia exótica. Para eso, haz cualquier tipo de gimnasia, pero no digas que es yoga. El problema es, ¿por qué le llaman yoga a lo que no es yoga? Y el otro problema, ¿y por qué a lo que es yoga no le llaman yoga? Pues porque el término yoga vende, mueve millones y millones de dólares y de euros. Y entonces en la espiritualidad siempre ha habido muchos embaucadores, caraduras, explotadores. Pero como ahora se mueven tantos millones en la espiritualidad, han abundado todavía más los supuestos maestros, los supuestos iluminados. Aquellos que te escriben un libro y te dicen que ellos están realizados, otros que dan charlas y te dicen: yo sé, tú no sabes, que es el colmo del narcisismo. Quería preguntar también cuál es tu opinión de las drogas. Es un tema que hemos tratado mucho en el podcast. Siempre las planteamos, ¿no? Como un instrumento, más allá de que, por supuesto, si te pasas, pues puedes morir de sobredosis, pero tradicionalmente siempre han tenido un uso sacramental, terapéutico y recreativo, ¿no? Muchos invitados que han pasado por aquí están completamente en contra y otros están a favor, incluso verían con buenos ojos legalizar todas las drogas. Yo no voy jamás a demonizar algo.
¿Cómo no voy a demonizar el dinero? Si el dinero lo utilizas bien, prefiero viajar contigo en un coche que en una carreta. Prefiero meditar en una habitación grata que debajo de un puente. Quiero decir que hay que poner bien los conectores, utilizar el discernimiento. Pero Luis, de bastantes cosas he dependido ya y sigo dependiendo. Como para buscarme otras para aumentar mis dependencias. No, gracias. Todo lo que a mí me puede dar una droga me lo puedo dar yo. Ya. Yo he estudiado durante años, he investigado en el cerebro humano, he tenido la fortuna que con uno de los más grandes especialistas del cerebro, José Álvaro Calle Guglieri, incluso escribimos un libro juntos y he investigado que todo aquello que me puede dar algo de afuera en el camino de la autorrealización, también me lo puedo producir yo con meditación, concentración, visualización, técnicas psicosomáticas, etc. ¿Para qué voy a buscar dependencias si yo ya cuento con mis recursos? Yo no necesito recursos externos, tengo mis propios recursos. Y fíjate que yo he formado parte esencial o quinta esencial de la contracultura. Yo soy un niño de la posguerra, nací en el 43. He viajado en la época de los hippies a Goa, a Katmandú, a Bali, a todas partes. Pero aquello que yo me pueda dar, no quiero que me lo den. Quiero obtener las herramientas para yo provocármelo. Pero esto no quiere decir que yo esté en contra. Es como si tú quieres beber todas las noches 1 o 2 gin tonics. Utiliza tu discernimiento y tu conciencia y haz lo que tú creas oportuno. Claro. Pero yo no quiero más dependencias. La vida me ha dado muchas, no quiero más. ¿Cómo eran esos viajes que comentabas? Entiendo que naciste en el 43, no sé si fue en los 60 con 20 años o si fue más tarde, pero ¿nos puedes contar algo de cómo era esa época? Nací en los 43, tuve la enorme fortuna de contar con unos padres que me ayudaron enormemente en la búsqueda de mí mismo, en la autorrealización, en desarrollar el interés por el humanismo, por la espiritualidad. Eso es importantísimo, recibir toda esa cultura espiritual o de psicología profunda o de autoformación de mis padres. Y a los 16 años escuché hablar por primera vez de yoga, luego mi madre me llevó a un profesor de yoga hindú que se había radicado, establecido en las afueras de Madrid, y empecé a practicar, me fui formando, luego, para abreviártelo, tuve una academia de yoga por correspondencia, di clases de yoga a domicilio y finalmente en 1971, enero, fundí el Centro de Yoga Sadak, que es donde llevo desde entonces 55 años. Y luego, 2 años después, en el 73, comencé a viajar incansablemente a la India. Fue desde el 73, yo pensaba que había sido un poquito antes. No, desde el 73 incansablemente. Por mi parte, 94 viajes a la India y 5 viajes invitado huésped especial del gobierno de la India en la India por haber difundido todas estas enseñanzas. Y hace 2 meses me han vuelto a invitar como referente en España del yoga a la India, me han elegido como referente de España para ir a la India y me he negado. Me iba a recibir allí el primer ministro de la India, me invitaban a 10 días visitando lugares espirituales y me he negado. ¿Por qué? Porque yo nunca quiero servir
como intermediario para estar promoviendo el yoga como un instrumento político. Igual que las religiones, tú lo sabes, se han utilizado como herramientas políticas, el yoga en cierto modo hay gente que lo hace también, o el zen, etc. Yo me niego a ello, soy un libre pensador y quiero moverme hacia afuera y hacia adentro por mí mismo. ¿Y qué es lo que te cautivó de la India? En primer lugar, que, como decía Mark Twain, la primera vez que entonces viajabas a la India, recibías dos impactos. Uno, que era un lugar insoportable del que querías huir, y otro, que era un lugar que te fascinaba y adorabas, en el que querías quedarte. Al unísono ambos impactos. Y al unísono te dividía. Y después de los primeros viajes, que fueron durísimos, era muy difícil moverse, trasladarse, ir a visitar todas estas personas santas o que yo pensaba que eran santas. Me fui poco a poco haciendo a la India hasta que terminé por escribir un libro que se llama La India que amo, y considero la India como mi segunda patria. ¿Qué me ha dado la India? Primero era un electroshock. Llegabas allí mimado de Occidente, donde todo es relativamente fácil, claro. Y allí todo era, en aquellos años, extraordinariamente difícil y complejo. Luego me sacaba de la rutina ordinaria de mi consciencia. Me zarandeaba y me despertaba. Y luego empecé a hacer todas estas investigaciones de campo in situ. Recorrí muchas veces, pero toda la India prácticamente, siempre buscando maestros de diferentes tradiciones: hinduismo, jainismo, budismo, lamaísmo y de otras clases, de otras tradiciones. ¿A dónde se puede llegar con la meditación? Muy lejos si meditas, y muy lejos si no haces caso a lo que dicen en las redes, que es que con 5 o 10 minutos de meditación es suficiente. Por favor, no engañe usted a la gente, o usted nunca ha meditado. Si está diciendo eso, o si ha meditado, está engañando a la gente. La meditación ni tiene por qué ser agradable, ni placentera, ni relajante. Para relajarte, date un baño caliente, un masaje, o tómate un Valium o un Lexatin. La meditación es drenaje, es limpieza, es reorganización, es dar la vuelta a esta mente neurótica para que empiece a ver las cosas tal y como son, más allá de la ignorancia básica de la mente. Te puede llevar muy lejos la meditación si la utilizas como método de transformación, como método para ir modificando muchas actitudes mentales, para ir mutando tu psicología profunda. Es una especie de alquimia. Los alquimistas querían transmutar los metales de baja calidad en metales preciosos a través de la meditación. Lo que queremos es cambiar las emociones, tendencias perjudiciales, por emociones y tendencias constructivas. No es lo mismo estar gobernado por la ofuscación, el odio, la avaricia, que estar gobernado, iluminado por la claridad, el amor, la compasión y la entrega. Claro. Y habrá mucha gente que probablemente te esté escuchando y que dude, ¿no? Sobre, oye, a mí me gustaría meditar, me han explicado esto en redes o he visto estas cuestiones sobre la meditación en redes y ahora con tu respuesta pues estarán desconcertados, ¿no? Porque probablemente lo que hayan escuchado es que se medita, o sea, que una buena meditación se puede hacer en 5 o 10 minutos. ¿Qué consejos les darías tú o qué pautas pueden seguir los que... Me parece muy bien que se desconcierten. Es que hay que vivir un poco desconcertado para encontrar lo que está concertado. Esto es como cuando
Un discípulo fue a su maestro Zen y le dijo: maestro, yo no te entiendo nada. Es que todo lo que dices es un sinsentido. Y dijo el maestro: es que para llegar al sentido hay que pasar por el sinsentido. Ojalá se desconcierten, no sean unos crédulos que les dicen: repite 5 minutos, una palabra y ya te estás fenomenal. Un ruidito, un clic y ya consigues la fusión de tu ser con el ser cósmico. Hombre, por favor, seamos serios. O sea, queremos levantar la psicología de 20, 30, 50 años meditando 5 minutos, pero que se consiga en 5 minutos. Todo requiere un tiempo, todo requiere un trabajo, una motivación, un esfuerzo organizado. ¿Quieres cambiarte a ti mismo en un fin de semana? ¿Quieres ir a un campamento de fin de semana y que te despierten la energía Kundalini y te abran los chakras y te hagan una persona más lúcida, amorosa, compasiva? Pero, por favor, seamos serios. La inmediatez no sirve en cuestiones de cambio interior, pero hay algo confortador. Ningún esfuerzo se pierde. O como dijo un poeta alemán: si lo quieres, no es un sueño, pero hay que hacerlo. Fíjate, al centro de yoga estos años han ido infinidad de violinistas, guitarristas, pianistas. Nos confidenciaban en clase que cuando un día tocaban menos de 3 horas, pensaban: así no voy a llegar a nada. Todo en la vida requiere. A mí me dice la gente: ¿cómo has escrito 250 libros? Porque desde los 16 años me he sentado 8 horas a escribir todos los días. Salvo ya una fuerza mayor, muy mayor, todos los días he escrito. ¿Y a leer cuántas? Muchas también. Mi madre me contagió su entusiasmo, sobre todo por la literatura francesa y la literatura rusa. Y todos sabemos ese eslogan tan manido pero cierto de que un libro es el mejor amigo. Pero sí, yo no quiero desalentar a la gente, no faltaba más. Más vale meditar 5 minutos que nada. Esto es como cuando tuve un encontronazo con ese ministro que era el ministro, el que era astronauta. Ah, sí. No recuerdo su nombre, pero sí, Bueno, todos sabemos quién tuve es. un encontronazo. Socialista, ¿no? Sí, tuve un encontronazo con él. Entonces publiqué una carta en El Mundo o en el ABC diciendo que me parecía increíble cómo un astronauta que debería tener la conciencia más abierta, más amplia, tenía una conciencia tan esclerótica, tan torpe y tan necia. Y cómo podía sin necesidad estar metiéndose con el yoga y la meditación. Y al día siguiente publicó él, sin decir Ramiro, pero sabiendo que fue por eso, dijo: yo no digo que no sea mejor hacer yoga y pilates que no hacer nada. De momento ya mezclo el yoga y el pilates, que no tienen nada que ver, claro. Pero es el no informarse el problema también de muchísimos políticos y de muchas personas en general, es la falta de información. Sentarse, utilizar el discernimiento y clarificar las situaciones. Sabes que siempre es mejor sentarte, recogerte, pausar la respiración y, aunque sea decir Coca-Cola, 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 que no hacer nada, pero eso no es definitivo. ¿Cuánto tiempo invierte uno en aprender a jugar al ajedrez? Depende a qué nivel quieras
aspirar, ¿no? Pues justo, acabas de decirlo perfectamente. Depende de a dónde quieras llegar con las técnicas de introspección. ¿Quieres que realmente te humanicen, te cambien, te perfeccionen? ¿O simplemente quieres estar un ratito tranquilo? Me parece muy bien. Más vale estar un ratito tranquilo en esta sociedad caótica. Pero eso no es suficiente. Claro. Quiero preguntarte también por la muerte. Tú tuviste en Sri Lanka, si no estoy equivocado, listerosis, ¿no? Y tuviste una experiencia cercana a la muerte, o vivenciaste una experiencia cercana a la muerte. No sé si nos puedes contar un poco. Yo traje aquí al canal al doctor Manuel Sansegarra. Yo he traído también a muchas personas a hablar de este fenómeno curioso y me gustaría preguntarte por tu experiencia personal. ¿Cómo fue estar cerca a la muerte? Últimamente me han llamado en estos últimos meses para hacer 2 documentales de experiencias cercanas a la muerte. Intervenir en varios espacios de experiencias cercanas a la muerte. He declinado todas estas invitaciones porque es también una moda. Y las modas se falsean, se adulteran y además, yo digo un poco lo que dijo Marco Aurelio. Cuando yo estoy, no está la muerte. Cuando está la muerte, no estoy yo. Yeah. No quiero estar pensando en lo que fui, pensando en lo que seré. La reencarnación. Y eso que yo soy de una cultura hinduista, la reencarnación. Lo que fui antes de nacer, lo que voy a ser. Pero por favor, bastante tengo que concentrarme aquí ahora en el momento presente, ser lo mejor que pueda. Aquí ahora, no perder mi energía en elucubraciones, en supuestos, en fantasías intelectivas. No, yo quiero vivir aquí, cooperar contigo en lo que pueda aquí, no preguntarme si cuando tú mueras, como yo llevaré mucho tiempo en el otro lado, vendré a buscarte. No, por favor. Quiero ser lo mejor que pueda aquí y quiero evitar las modas. Y ahora me han preguntado tantas veces si de mi experiencia cercana a la muerte las tuve, pero es que ya me da igual, Luis, pensar si vinieron dadas por el exceso de corticoides o de penicilina, si fueron reales, si no fueron reales. Es que a mí eso no me cambia. A mí lo que me cambia es mi lucidez mental y mi motivación de humanizarme y ser lo mejor que pueda aquí y ahora en cada momento y cada circunstancia. Y entiendes que yo siempre lo he dicho, que uno de los temas que más me obsesionan, por mi manera de pensar o influenciado por el ambiente, no sabría decir, es la muerte, ¿no? Porque al fin y al cabo, desde la visión materialista de la historia, que primero habría que contrastarla, ¿no? Y ver si somos materia o si después de la muerte hay algo más, ¿no? Pues claro, el hecho de pensar que cuando muramos no haya nada, que cuando nuestros seres queridos mueran no les volvamos a ver, pues es estremecedor y... Cuidado, es estremecedor para tu cultura. Claro. Pero para los budistas, efectivamente, que no creen en el alma, no es estremecedor. Lo sé. ¿Sabes lo que busca un budista con la meditación? Explorar y acceder al vacío. Nada más consolador que el vacío. Cuando el ego se extingue y al cesar el ego surge la luz del ser. Pero, ¿qué pasa? Que no nos basta, Luis, con tener apego en este tránsito vital. O sea que encima quiero estar todo el día apegado al que fui en la época napoleónica. Y quiero estar apegado a lo que voy a ser luego. Si vendrán mis animales queridos a recibirme, y mis padres, y mis amigos. Pero todo eso es prepotencia, es altanería. Es como si el tornillo de un portaaviones
¿Quiere comprender el funcionamiento de todo el portaaviones? Por favor, humildad, humildad, humildad. Hay 3 planos. Lo conocido, que ya lo conocemos. Lo desconocido, que es lo que podemos llegar a conocer. Y lo incognoscible. Lo incognoscible es que nuestro cerebro humano, ni Einstein tenía la menor idea, puede conocer lo que es lo incognoscible. Por favor, seamos humildes. Ponte de rodillas, agradece lo que tienes, vive el momento presente, abraza al ser querido. Pero no estés elucubrando todo el día con lo que fue, con lo que puede ser, con el vacío, con el todo. Pero Luis, si tú no tienes ni idea de qué es el todo, ni el vacío, ni yo tampoco, nos vamos ahora a pensar en elucubrar qué va a pasar con nuestro ego. O sea, somos tan egocéntricos que no nos basta con vivir 70, 80 años. Queremos vivir con nuestro pequeño ego siempre, siempre, siempre. Los grandes sabios de Oriente dicen que hay 2 tipos de apego que hay que superar. El apego a la vida y el apego a la otra vida. Vive a cada momento en la frescura del instante, que si miras muy lejos, no verás lo que está a tu lado. Esto es como el que tiene una pareja maravillosa y siempre está mirando posibilidades con otra pareja. Nunca aprecia la que tiene. Claro. Como la parábola del pescador, ¿no? Justo. Últimamente, no sabes la de veces que me han llamado para hacer documentales, programas de este tipo. Es que ha llegado un momento que ya no les escucho. Digo, no, por favor, no quiero elucubrar, quiero hablar de cosas ciertas. Si me preguntáis, Ramiro, ¿cómo conseguiste salir de la enfermedad? Te lo explico. Perdí 26 kilos. Mi respiración era como la de un pajarito, pero con fuerza de voluntad, con ejercicio, con motivación. Fui saliendo de todo ello. ¿Cómo contrajiste la listerosis? En un campo de meditación en Sri Lanka. Lo único que comí a lo largo del día era un vaso de leche de una vaquita que había allí, pero no la hervía. Y yo me la tomaba y entonces dedujeron más o menos que vino de la leche que llevaba la listeria. Me dieron 4 horas de vida, no a mí, a mis familiares, que en 4 horas moriría porque tuve una parada respiratoria. Durante el mes que estuve, casi un mes en coma, pasé por todo lo que te puedas imaginar aquí. Todo. Sí. Desde estar entre las nubes blancas, pero viviéndolo todo más real que lo más real aparentemente, entre que era torturado, lo que llaman los tibetanos los bardos o estados intermedios entre la vida y la muerte, los estadios post-mortem, etc. O sea, se diferenciaba claramente de un sueño lo que viviste. No, no tenía nada que ver. Era millones de veces más que un sueño ahora. Eso no podían ser desde disfunciones del cerebro. Yo soy una persona que no me gusta lo que no compruebo, darlo como un axioma, por favor. Ya está bien de que nos estén dando dogmas, que he recibido muchos dogmas de todo tipo, religiosos. No quiero más. No quiero ni dogmas religiosos, ni teosóficos, ni etcétera. Entonces, si tú me preguntas, Ramiro, ¿y cómo recuperaste la respiración? Yo te digo todos los ejercicios que hice de respiración. Y cómo, si tu cuerpo estaba a la mitad paralítico, recuperaste la flexibilidad. Te lo cuento con posturas de yoga, automasajes, etc. Y cómo tu mente, que era un caos, que cuando yo salí de la UCI, el jefe de intensivistas de la UCI dijo:
Este se va como las maracas. Está loco. Yo me fui loco de la UCI. Pensaron que ya no me recuperaría ni física, ni mental, ni emocionalmente. Porque luego escribí enseguida un libro que se llamó En el límite, para contar todo ello. No para contar suposiciones, para contar la realidad. Que un ser humano puede hacer mucho por sí mismo si se lo propone, porque todos disponemos del segundo aliento, de una reserva de energía que en un momento dado podemos utilizar para crecer, para mejorar, para sanar, para desarrollarnos. Fuerza de voluntad, que hoy en día no se valora, el esfuerzo personal, la motivación. Esto es infinitamente más importante que el estar todo el día lucubrando si fui un camarada de Napoleón o si conocía Nefertitis o qué va a pasar después de mi vida. ¿Y cuál es tu opinión sobre la ciencia y las técnicas? Lo que siempre digo es muy peligroso cientificarlo todo. Es que van a cientificar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo. Es que voy a tener que estar atento en que cuando abrazo a alguien y me enardece es por una sustancia o por otra. Es que si siento afecto hacia ti, voy a estar atento de que si es la amígdala. Es que al final es tremendo. El otro día en clase un alumno me dice al acabar la meditación: Ramiro, toda la hora he estado pensando si esto que meditaba era por la amígdala del cerebro. ¿No? Y le dije, claro, no has hecho meditación, has estado en lo que no era la meditación. Mira, los científicos saben, los místicos saben mucho más. Y por otro lado, no es el yoga lo que hay que cientificar, es la ciencia la que hay que yogizar y tener una ciencia abierta y no dogmática. Y tener una ciencia basada en libres pensadores, en humanistas, no en científicos rígidos con una visión esclerótica y egocéntrica. La ciencia tiene también mucho que aprender. Quiero preguntar. Alégrate, Luis, de que a través de matraces, alambiques, escáner, resonancias magnéticas, todavía no puedan conocer nuestros sentimientos más hondos. Al principio de la entrevista te preguntaba cuál era nuestro mayor pecado. Ahora quiero preguntarte cuál consideras que es la enfermedad del siglo XXI. La codicia. La codicia desmedida. Pero a todos los niveles. No es solo codicia material, que a veces es la más inocente. Es codicia de todo. Codicia de nombre, codicia de forma, codicia de manifestación de estatus, codicia de dominio, de todo. O sea, la codicia, si entendemos por codicia la avidez, es decir, el apego o aferramiento desmesurado donde llega un momento que nada tiene fin. ¿Y cuál sería su antídoto? Generosidad, generosidad, generosidad. ¿Cuál es la enseñanza más importante que has aprendido en el transcurso de tu vida? Que no soy nada, que no me creo nada, que la gente a veces me dice, Ramiro, te has convertido en una marca, a mi pesar, porque curiosamente, fíjate, Luis, 250 libros, 50 vídeos, miles de entrevistas en periódicos, etc. Y tiene que llegar a 3 años. Las redes para que la gente me conozca a otro nivel. Ya. ¿Y por qué me aparto mentalmente de todo ello? Hago mi función, informar, difundir.
pero no me creo absolutamente nada. Eso es lo que me protege, lo que no me saca de mi centro, lo que me permite estar en mí mismo, no en la falsa personalidad, no en el ego desmesurado, sino en el espectador. Es muy importante estar en el testigo inafectado. Ves, observas, pero no te lo crees. ¿Has notado una diferencia muy grande en términos de popularidad o de gente que te para por la calle? Enorme. Por los podcasts, entiendo. Claro, por los podcasts. O sea, llevo dando clases 55 años y todos los días de la semana, 3 horas y 2 diarias. He escrito, te digo, todo ese material. Decenas de conferencias que empecé en colegios mayores con 18 años. Innumerables programas de radio con mi hermano Miguel Ángel, que era poeta y un gran humanista, y dimos un programa espiritual que se llamaba La Tertulia Humanista, una vez a la semana, 25 años en todas las emisoras. Y ahora constantemente estoy siendo abordado por la calle, encantado porque me da la oportunidad de abrazar, de querer, de conocer, de charlar. Luego lo hago de mis amores, pero yo voy todos los días a pasear al Retiro y a hacer un poquito de footing y efectivamente siempre estoy siendo, entre comillas, cariñosamente asaltado. Y tengo a la representante, mi buena amiga Mamentía, que es quien lleva este libro mío, Concentración y Meditación, y cuando me lleva a casa desde el centro de yoga en su coche a mi casa, siempre la gente desde los coches me va saludando, etc. Te conviertes en una marca así. Claro. Pero es así, son las redes, claro. La marca personal que se llama, ¿no? Que es mercantilizar la identidad. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que también empiezan a hacerte proposiciones totalmente desatinadas. Por ejemplo, una de las grandes cadenas de televisión, de las muy grandes, me propone que me vaya a tierras lejanas, los Himalayas, Bután, no sé dónde, con los 10 influencers más importantes de España un mes a darles lecciones de vida. Hace 4 días me llaman para decirme que me han dado el premio al mayor difusor del bienestar total de Cambio 16, lo de la Embajada de la India. Ahora todos son invitaciones. ¿Por qué? Porque eres una marca. Nada de eso lo acepto. O sea, yo declino absolutamente todo ese tipo de invitaciones. Lo único que me interesa es como tú, que me llames para hablar del verdadero yoga, de la búsqueda espiritual, del mejoramiento humano, sobre todo en esta época tan caotizada. ¿Consideras que somos libres? No, en absoluto. Cuando le preguntó un discípulo a su maestro, maestro, ¿soy libre? El maestro dijo, sí, desde tus condicionamientos. Muy buena respuesta. Sí, desde tus condicionamientos. Skinner decía que la verdadera libertad era saber cuáles eran las variables que te controlaban, ¿no? Sí. Y la verdadera libertad es saber también, tener la libertad de saber que no somos libres. Sí, efectivamente, eso es. Pues Ramiro Caí, un verdadero placer. Un placer enorme, muchísimas gracias por acordarte de mí. Joder, es un placer haberte tenido aquí. He disfrutado muchísimo de la charla. Sin duda alguna eres lo que se llama, ¿no?, una persona sabia. Y yo creo que hemos aprendido, bueno, tanto yo, evidentemente, como los espectadores. Todos aprendemos de todo. Mira, de la misma manera que la madre hacia el hijo y el hijo hacia la madre, tú eres mi maestro, yo soy tu maestro, todos estamos
interactuando y si estamos abiertos, sin esquemas mentales, sin dogmas, todos estamos aprendiendo de todos. Esta es tu cámara, lo digo por si quieres despedirte ante la audiencia. Me haría muy, muy feliz, vaya. Pues queridos amigos, todo está dicho, pero nada está hecho. A ver si realmente comenzamos a poner en práctica lo que llamamos civilización. Cuando le preguntaron al príncipe de Gales qué opina de la civilización, dijo: como idea y proyecto no me parecen mal. Avísenme cuando lo pongan en práctica. Todos podemos hacernos a nosotros mismos, y aquí confluyo con dos enseñanzas que siempre me han confortado, porque yo he pasado por muchísimas noches oscuras del alma. Una es: ningún esfuerzo se pierde. Y la otra es: tú eres tu propio refugio, ¿qué otro refugio puede haber? Gracias, paz y amor.